Roberto llegaba a casa más tarde de lo habitual, como se había convertido en la norma en los últimos meses. Su rol de gerente lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche, pero durante los últimos días, algo más inquietante lo había estado atormentando. No podía ignorar que su hija, Ana, se había vuelto cada vez más callada y retraída. No hace mucho, su hija de 10 años se arrojaba a sus brazos y lo recibía con una risa contagiosa. Ahora, al entrar por la puerta, apenas levantaba la vista. Esa noche, mientras se quitaba la chaqueta y se aflojaba la corbata, su esposa Laura lo recibió con su habitual sonrisa cálida. «Llegas justo a tiempo, la cena está lista», dijo alegremente. «Gracias, Laura», respondió Roberto con voz cansada. En la mesa, Ana picoteaba su comida, con el rostro desanimado y ansioso. Roberto se sentó frente a ella y la miró. «¿Qué tal tu día, princesa?», preguntó en voz baja. Por un instante, Ana levantó la vista. Luego volvió a fijar la mirada en su plato. «Está bien, papá», murmuró. Laura ofreció una explicación sencilla: «Simplemente está distraída, el día en la escuela debe haber sido aburrido». Roberto asintió con escepticismo. Su instinto paternal le decía que el silencio de Ana ocultaba algo más, y se negaba a ignorarlo. Más tarde, mientras Laura estaba absorta viendo la televisión en la sala, Roberto entró sigilosamente en la habitación de Ana. Llamó suavemente y entró. Ella estaba sentada en su cama, abrazando a su osito de peluche, mirando por la ventana. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ana apenas asintió. «¿Estás bien, princesa? He notado que últimamente has estado muy callada». Ana dudó, apretando con más fuerza su osito de peluche. «Papá, ¿puedo decirte algo?», susurró, con la voz temblorosa por la inseguridad. «Claro», respondió Roberto, inclinándose hacia él. «Puedes contarme lo que quieras». Respiró entrecortadamente. «Soy Laura, no es amable conmigo cuando no estás», susurró Ana. Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. La acusación era tan grave como inesperada. Laura siempre había sido amable con él y con Ana. ¿Serían ciertas las palabras de su hija? «¿Qué quieres decir, Ana? ¿Qué está haciendo Laura?», preguntó, intentando mantener la voz serena. Ana se quedó mirando las orejas de su oso. «Me grita, me llama torpe, dice que no sé hacer nada bien, y un día me dijo que estarías mejor sin mí». El dolor en los ojos de Ana hirió a Roberto más profundamente que cualquier golpe. Quería gritar que era imposible, pero su miedo parecía genuino. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con la voz quebrada. «Porque pensé que no me creerías», dijo Ana en voz baja. «Siempre es amable cuando estás cerca. Solo cambia cuando estamos solas». Roberto tragó saliva con dificultad. Quería fingir que no había pasado nada, atribuirlo a un malentendido, pero el dolor de Ana no dejaba lugar a dudas. La abrazó con fuerza. «Te prometo que lo arreglaré. No tienes por qué tener miedo. Estoy aquí para protegerte». Esa noche, mientras Laura dormía profundamente a su lado, Roberto permaneció despierto, con las palabras de Ana resonando en su mente. ¿Era posible que la mujer que amaba, en quien había confiado, estuviera abusando de su hija? La idea era insoportable, pero no podía descartarla. Decidió no confrontar a Laura sin pruebas. Observaría, escucharía y se preocuparía por Ana con regularidad, dejando que la paciencia lo guiara a la verdad. Durante los siguientes días, Roberto observó cada interacción. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, oyó voces alzadas en la cocina. «Te dije que no tocaras eso, Ana». El tono áspero de Laura resonó por toda la casa, un tono que Roberto nunca había oído. Corrió a la cocina y encontró a Ana parada allí con la mirada baja y las manos entrelazadas tras la espalda, mientras Laura la miraba con frustración. «¿Qué pasó?», preguntó Roberto, intentando recuperar la compostura. La expresión de Laura se suavizó al instante, esbozando una sonrisa dulce y tranquilizadora. «Ay, nada, solo se le cayó un vaso. Ya sabes lo torpes que pueden ser los niños». A Roberto se le hizo un nudo en el estómago al oír la despedida. Se arrodilló junto a Ana y le susurró: «¿Estás bien, princesa?». Ana asintió en silencio, pero su quietud lo decía todo.
Esa noche, durante la cena, Roberto lo intentó de nuevo. ¿Qué tal la escuela hoy?, preguntó esperanzado. Vale, respondió Ana, dibujé un dibujo en la clase de arte. ¿Puedo verlo luego?, preguntó sonriendo. Ana respondió con una pequeña sonrisa sincera. Mientras Laura servía el postre, elogió la creatividad de Ana, pero algo en su tono hizo que Roberto se estremeciera. Permaneció en silencio, mientras las sospechas crecían. Al día siguiente, Roberto regresó a casa antes de lo previsto. Tras una pared, oyó la voz de Laura en la sala: tienes que aprender a tener más cuidado, Ana. Si no empiezas a hacer las cosas bien, nadie querrá acercarse a ti. Ana no dijo nada. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. A Roberto le latía con fuerza el corazón. Esta no era la mujer que conocía, al menos no cuando no estaba presente. Era evidente que su hija no había exagerado. Esa noche, mientras Ana dormía, Roberto se preparó. Sabía que ya no podía esperar más para proteger a su pequeña y revelar la verdad, por muy dolorosa que fuera. ¿Cómo van las cosas con Ana últimamente?, preguntó, adoptando un tono de simple curiosidad. Laura, sorprendida por la pregunta, se encogió de hombros, incómoda. Bueno, como siempre, dijo en voz baja. Sabes que es una chica reservada, aunque a veces necesite límites. Pero nada fuera de lo común. ¿Por qué lo preguntas? Roberto lo estudió por un momento antes de responder: no hay razón, solo quería saber si todo estaba bien. Lucía una sonrisa radiante, ocultando cualquier indicio de problema. Tranquila, cariño. Ana es una buena chica. Aunque Roberto asintió, la duda lo carcomía. Comprendió que Laura jamás confesaría sin pruebas tangibles. Decidió vigilarla más de cerca, sabiendo que pronto tendría que tomar medidas más firmes para proteger a su hija. Esa noche, mientras el miedo y la sospecha lo mantenían despierto, susurró: te protegeré, Ana, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Roberto llegó temprano a casa, fingiendo querer pasar más tiempo con Ana. Se quedaba en la sala o en la cocina, observando sus interacciones cuando Laura creía que no le prestaba atención. Una tarde, llegó temprano y encontró a Laura organizando cajones mientras Ana recogía los platos. Ana estaba tensa y tenía prisa. ¿Qué es esto?, exclamó Laura de repente, sosteniendo un plato manchado de restos de comida. Ana se quedó paralizada, con los ojos abiertos y asustada. No me había dado cuenta, susurró, suspirando y negando con la cabeza. Siempre es igual contigo, susurró Laura, tan bajo que Roberto tuvo que aguzar el oído. Aunque no hubo palabras duras, el tono de Laura fue firme y humillante. Ana bajó la cabeza y tomó el plato en silencio, mientras Laura continuaba como si nada. En ese momento, Roberto entró en la cocina con aspecto relajado. Hola, llegué temprano. ¿Cómo estás?, preguntó. Laura se giró, con una sonrisa repentinamente educada y ensayada. Hola, cariño. Qué sorpresa verte tan temprano. Estábamos terminando. Ana apenas lo miró, su incomodidad era evidente. Roberto se abstuvo de confrontarlo, pero su determinación solo se fortaleció: necesitaba pruebas irrefutables. Esa noche, después de acostar a Ana, la llamó para charlar tranquilamente. Entró, aferrada a su osito de peluche, con la mirada cautelosa. ¿Qué te pasa, papá?, preguntó. Tranquila, princesa, la tranquilizó, sentándose a su lado. Solo quiero saber cómo estás. ¿Está todo bien en casa? Ella se encogió de hombros, incapaz de sostener su mirada. No es nada, mintió. Ana, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Puedes contarme lo que sea, dijo, tomándole las manitas. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando finalmente confesó: papá, Laura siempre dice que todo lo hago mal. Me grita cuando no estás y me insulta. A Roberto se le encogió el pecho. ¿Cómo se llama?, preguntó en voz baja. Delante de mí, dice que soy estúpida, que no sirvo para nada, que estarías mejor sin mí, susurró Ana. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Se tragó la ira y la abrazó. Nada de eso es cierto. Eres maravillosa, inteligente y fuerte. Esa noche, Roberto permaneció despierto, preguntándose qué decisión tomar.
No podía confrontar a Laura sin pruebas, pero tampoco podía permitir que Ana sufriera más humillación. La solución se le ocurrió: cámaras y grabadoras ocultas para filmar el tratamiento de Laura en su ausencia. Temprano al día siguiente, mientras Laura llevaba a Ana al parque, Roberto buscó en Internet los mejores sistemas de seguridad discretos. Su plan era simple, pero decisivo: instalar pequeñas cámaras en la sala, la cocina y el pasillo, camufladas entre la decoración, para recopilar las pruebas necesarias para proteger a su hija. También había configurado el sistema para poder ver las grabaciones desde su teléfono o computadora en cualquier momento. Al final, sintió una punzada de culpa por invadir la privacidad de su hogar, pero las palabras de Ana y su sencillo dibujo le recordaron por qué lo había hecho. No se trataba de Laura ni de él, sino de proteger a su hija. Las primeras noches, Roberto se dedicó a ver las grabaciones, pero no notó nada abiertamente abusivo. Laura se mantuvo estricta con Ana, pero nada atroz. Entonces, una noche, una grabación comenzó a arrojar luz sobre lo que Ana había soportado. En la sala, Ana estaba sentada a la mesa del comedor, con dificultades para hacer la tarea. Le pidió ayuda a Laura, pero en lugar de tratarla con amabilidad, Laura se levantó de la silla y se acercó con impaciencia. «No puedes hacer algo tan simple», espetó. Aunque el sonido era apagado, la expresión severa de Laura lo decía todo. Ana bajó la cabeza y volvió a escribir, mientras Laura se alejaba, negando con la cabeza con desprecio. Roberto apretó los puños. No había habido ninguna lesión física, pero el desdén era evidente. Unos días después, otra escena le heló la sangre. En la cocina, Laura preparaba la cena mientras Ana ponía la mesa. Cuando a Ana se le cayó un tenedor, Laura se giró bruscamente, y quizás con dureza, le dijo que no sabía hacer nada bien. Ana retrocedió, encogiendo su pequeño cuerpo de miedo. La escena fue breve, pero su impacto fue innegable. La crueldad y la humillación de Laura quedaron al descubierto. Esa noche, Roberto resistió el impulso de confrontarla de inmediato. Recopilaría más pruebas antes de actuar. Hasta bien entrada la noche, mientras Laura dormía, Roberto repasó las grabaciones una y otra vez. Su instinto paternal lo impulsaba a seguir adelante. Necesitaba estar seguro de sí mismo antes de confrontar a Laura. Murmuró en la oscuridad: «No volverás a ver esto, Ana. Te lo prometo», con la determinación brillando en sus ojos. Sin embargo, incluso después de días de grabaciones llenas de impaciencia, comentarios mordaces y silencios gélidos, le preocupaba que Laura lo atribuyera todo al estrés o a un malentendido. Necesitaba certeza absoluta. A la mañana siguiente, mientras Ana jugaba en el jardín, Roberto abrió su computadora y activó los vídeos más recientes. Sabía que no podía esperar más. En un vídeo del día anterior, Ana estaba sentada en el sofá de la sala viendo la televisión. Laura entró con cara de enfado, corrió y apagó el televisor bruscamente. Se inclinó hacia Ana y gritó algo violento. Ana se acurrucó contra los cojines, incómoda y sola. Laura agarró el control remoto y lo tiró sobre la mesa antes de salir de la habitación. Aunque las palabras se perdieron, el lenguaje corporal de Laura lo decía todo. Estaba furiosa y no hizo ningún esfuerzo por contener su frustración. Esa tarde, Roberto fingió estar trabajando en su oficina para poder escuchar a Laura y Ana en la cocina. Desde el pasillo, oyó a Laura regañar a Ana: «¿Por qué eres tan torpe? Te lo he dicho 1000 veces, mira por dónde caminas». Ana respondió en voz baja, pero su respuesta quedó ahogada por el golpe de un plato al caer sobre la mesa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No era un accidente ni un malentendido. Regresó a su oficina, decidido a revisar las grabaciones del día y a confrontar a Laura si encontraba algo concluyente. Más tarde esa noche, otra grabación confirmó sus temores. Después de cenar, Ana recogió la mesa bajo la mirada gélida de Laura. De repente, Laura le arrebató el mantel de las manos, y con un gesto brusco, señaló hacia la cocina como para desterrarla. Ana obedeció en silencio, cabizbajo. Aunque las cámaras no pudieron captar las palabras exactas, el desprecio de Laura era inconfundible. El corazón de Roberto latía con fuerza. Tenía que actuar. Antes de acostarse, guardó los fragmentos más incriminatorios en una memoria USB y se preparó para una posible manipulación de Laura. El sueño lo eludió mientras imágenes de la vulnerabilidad de Ana y la crueldad de Laura se arremolinaban en su mente. La decisión estaba tomada. Mañana, todo saldría a la luz.
Se despertó antes del amanecer, se aseguró de que Ana estuviera tranquila en su habitación y encontró a Laura en la cocina preparando el desayuno. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza. Laura levantó la vista con curiosidad. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó, aunque su voz delataba cierta preocupación. Roberto la miró a los ojos. «Es sobre Ana. He notado cosas que no puedo ignorar». Su rostro no delataba nada cuando preguntó, «¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando?». Roberto respiró hondo. «He observado cómo la tratas cuando crees que no estoy. Tengo grabaciones. Sé lo que dices y cómo se siente. Esto tiene que parar». En un instante, Laura perdió los estribos, la sorpresa dio paso a la ira. «¿Me estás espiando en mi propia casa?». «Es una locura», exclamó. Roberto se mantuvo firme. «No es una locura. Estoy protegiendo a mi hija y tengo pruebas. No permitiré que la humilles más». Laura intentó defenderse, alegando que todo había sido un malentendido y llamándolo demasiado sensible. Pero Roberto se negó a ceder. Cada vídeo que había visto, la impaciencia de Laura, sus palabras duras, sus gestos fríos, formaba un claro patrón de crueldad. Tenía que proteger a Ana. Ese día, Roberto llevó a Ana a pasear por el parque, el mismo sendero tranquilo que solían recorrer antes de que la vida se volviera ajetreada. Ana le tomó la mano y le preguntó, «¿Por qué salimos hoy?». Él sonrió suavemente, con la esperanza de consolarla. «Porque te extrañé y pensé que ambos necesitábamos un descanso». Ana asintió, aunque la preocupación aún se reflejaba en su rostro. Tras un momento de silencio, Roberto se arrodilló a su altura. «Ana, quiero que me digas cómo te sientes en casa. Sé que lo has intentado, pero necesito que me lo digas». Ana dudó un momento y luego susurró, «Cuando estás en casa, todo está bien. Pero cuando no estás, Laura, dice cosas desagradables. Ayer dijo que yo era un problema y siempre le daba trabajo extra». A Roberto se le hizo un nudo en el estómago. Tomó sus pequeñas manos y la miró directamente a los ojos. «Ana, lo que dice está mal. Nunca eres un problema para mí. Eres lo mejor del mundo, y me aseguraré de que siempre estés a salvo y feliz». La abrazó, sabiendo que la lucha más difícil apenas comenzaba, pero que nunca dejaría de protegerla. Siempre lo decía, mirándola con determinación. Ana lo abrazó con fuerza, y Roberto sintió la intensidad del miedo y la tristeza que sentía su hija. Su decisión estaba tomada, debía actuar con decisión para protegerla. Esa noche, Roberto empezó a pensar en cómo manejaría la situación. Sabía que confrontar a Laura directamente podría ser complicado, ella era experta en manipulación. Decidió consultar con un abogado para comprender sus opciones legales si fuera necesario. Al día siguiente, se reunió con un amigo cercano que trabajaba en derecho de familia. Sin revelar demasiados detalles, le explicó la situación y le preguntó qué podía hacer. Roberto, le advirtió, «Si tienes pruebas tangibles de lo que me dices, puedes usarlas para solicitar una orden de alejamiento o incluso iniciar un divorcio con la custodia exclusiva para ti. Pero prepárate, si se siente acorralada, podría contraatacar». Roberto asintió, consciente de que el camino no sería fácil, pero decidido a proteger a Ana a toda costa. Mientras tanto, en casa, Laura empezaba a presentir que algo pasaba. Aunque Roberto se mantuvo amable y cordial, se produjo un cambio en su actitud, que ella intentó descifrar. Intentó mantener la situación bajo control mostrando una fachada cálida hacia Ana cada vez que Roberto estaba presente. Pero cuando estaban solos, su tono se tornaba brusco. Una tarde, se acercó a Roberto en su oficina. «He notado que últimamente estás un poco distante». «¿Va todo bien?», preguntó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Roberto levantó la vista de la computadora y la observó un momento antes de responder. «No es nada, Laura. Solo estaba pensando en cómo mejorar las cosas en casa», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. Laura lo miró con curiosidad, pero no insistió. Roberto sabía que algo estaba cambiando, pero aún no podía identificar qué era. Esa noche, mientras Laura se ocupaba en la cocina, Roberto revisó las grabaciones más recientes. En una de ellas, vio algo que lo enfureció, Laura rebuscando en la mochila de Ana, encontrando un cuaderno lleno de dibujos y criticándolos en voz alta.
Aunque el audio no era nítido, el lenguaje corporal de Ana expresaba humillación y miedo. Roberto apretó los dientes, no podía permitir que esto continuara. Sabía que una confrontación directa podía provocar una reacción peligrosa, así que decidió buscar apoyo. Esa noche, Roberto llamó a su madre, alguien en quien siempre había confiado. «Mamá, necesito hablar contigo. Se trata de Ana y Laura. Creo que algo anda mal en casa». Su tono serio le bastó, ella aceptó verlo al día siguiente. Gracias a la ayuda de su madre y a los pasos legales que estaba considerando, Roberto se sintió un poco más cerca de proteger a Ana, para siempre. Al acostarse, lo invadía una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que el camino estaría lleno de dificultades, pero seguro de que lo hacía por la razón más importante de su vida, su hija. Ella preguntó con evidente cautela, «Ana, creo que ambos sabemos que últimamente no ha sido fácil para ella. Quiero que trabajemos juntos para mejorar la dinámica familiar». Él eligió sus palabras con cuidado. Laura entrecerró los ojos mientras consideraba su respuesta. «¿Insinúas que soy el problema?» «Si es así, me gustaría saber en qué te basas para decirlo», respondió, con un tono ya defensivo. Roberto respiró hondo, manteniendo la calma. «No estoy acusando a nadie, Laura. Solo digo que hay que hacer cambios. Ana es una niña sensible y quiero asegurarme de que crezca en un ambiente positivo». Laura pareció relajarse un poco, aunque Roberto aún percibía su actitud defensiva. «No pasa nada si crees que podemos mejorar algo. Lo haré. Pero espero que no sea una forma de culparme por algo que no hice», respondió conciliadoramente. Esa noche, mientras Laura dormía, Roberto terminó de reunir todos los documentos y pruebas que presentaría al juez. Sabía que el tiempo corría en su contra y que la imprevisibilidad de Laura podía volverse peligrosa en cualquier momento. Pronto, piénsalo, Ana estará completamente segura. La situación con Laura se estaba volviendo cada vez más tensa. Aunque había llevado a Ana a casa de Carmen para protegerla, sabía que el siguiente paso sería decisivo. En los últimos días, Laura había empezado a actuar con cierta distancia, observando cada uno de sus movimientos. Esto solo aumentó las sospechas de Roberto. Revisando las grabaciones más recientes en su computadora, encontró algo que lo dejó paralizado. En una escena, Laura estaba hablando por teléfono en la sala, con voz baja pero urgente: «No sé cuánto tiempo más aguantaré esto». Actúa de forma extraña, como si supiera algo. No creo que haya pruebas. Ana está fuera por ahora, pero esto no puede seguir así». Roberto hizo una pausa y rebobinó el vídeo, seguro de haber oído bien. Laura era consciente de sus sospechas y parecía estar preparando su propio plan. Decidido a no dejarse engañar, Roberto visitó a Carmen y Ana la mañana siguiente. Encontró a Ana jugando tranquilamente en el jardín bajo la atenta mirada de Carmen. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, abrazándola. Carmen lo miró con seriedad. «Estoy bien, hijo, pero sobre todo estoy preocupada por ti». «¿Cómo está la casa?». Roberto suspiró y le mostró la grabación. Carmen frunció el ceño. «Esto no es bueno, Roberto. Ella sabe que algo pasa y podría intentar defenderse antes de que puedas actuar». «¿Qué piensas hacer?». «Voy a hablar con mi abogado hoy», respondió con determinación. «Creo que tengo suficientes recursos para seguir adelante legalmente. No puedo esperar más». Carmen le puso una mano en el hombro. «Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda que no estás solo. Ana está a salvo aquí y haremos todo lo posible por apoyarte». Ver la sonrisa de Ana mientras tocaba le dio a Roberto la fuerza para continuar. Más tarde, en el despacho de su abogado, presentó las grabaciones y explicó la situación. El abogado escuchó atentamente antes de ofrecerle un consejo crucial. «Roberto, tu caso es sólido, pero prepárate para una reacción. Si Laura sospecha que te mudas legalmente, podría manipular la situación o actuar irracionalmente. Te recomiendo que solicites la custodia exclusiva e impidas que Ana regrese a casa hasta que se resuelva la situación». Esa tarde, Roberto comenzó el procedimiento oficial. De vuelta en casa, Laura intentó actuar como si nada pasara, pero Roberto percibió su inquietud. Sintió que algo sucedía a sus espaldas, llevándola al límite. Esa misma noche, mientras Roberto fingía estar ocupado en su oficina, Laura se le acercó.
¿Puedo hablar contigo?, preguntó, intentando calmarse. Claro, cuéntame, respondió él, cerrando lentamente su portátil. Laura lo observó atentamente antes de hablar. Siento que has estado distante últimamente. Ana no está y todo parece estar cambiando. ¿Hay algo que quieras contarme? Roberto respiró hondo. Laura, he estado pensando mucho en nuestra dinámica familiar. Quiero que todo mejore para todos, especialmente para Ana. Creo que tenemos algunos problemas que no hemos abordado adecuadamente, y quiero trabajar en ellos. Laura frunció el ceño. Claramente insatisfecha. ¿Problemas? ¿Hablas de mí? Porque si es así, prefiero que seas directa. Roberto mantuvo la calma. No estoy señalando a nadie, Laura. Solo creo que todos deberíamos pensar en cómo mejorar las cosas. El bienestar de Ana es mi única preocupación. Ella lo miró fijamente, buscando algún significado oculto, y finalmente asintió. Bueno, si crees que hay algo que podamos mejorar, trabajemos en ello. Pero espero que esto no sea un intento de culparme por algo que no hice. Se levantó y salió de la habitación. Roberto la vio irse, consciente de que se le agotaba el tiempo. Laura estaba a punto de descubrir su plan, y tenía que actuar rápido antes de que ella pudiera tomar represalias. Esa noche, revisó las pruebas de nuevo y se las envió a su abogado, junto con un resumen detallado de los hechos. Al reproducir una grabación escalofriante, escuchó la voz de Laura, más agresiva que antes: no puedo esperar más. Si sigue así, tendré que actuar yo mismo. No dejaré que esto empeore. Pausó el vídeo, con el pecho apretado. Laura estaba al borde de un acto desesperado, lo que no hizo más que reforzar su determinación de proteger a Ana. A la mañana siguiente, la impaciencia y el nerviosismo eran palpables. Era el día en que debía presentar oficialmente los papeles de la custodia. Antes de irse, Roberto revisó las grabaciones una última vez para asegurarse de no haber pasado por alto nada que pudiera respaldar su teoría. En otro pasaje, resonaron las palabras susurradas de Laura: yo les pagaré. Y esto no puede seguir así. Era evidente que estaba conspirando, aunque él no tuviera ni idea de hasta dónde llegaría. En el tribunal, el abogado confirmó la solidez de las pruebas de Roberto y el testimonio de Ana. Es más que suficiente para justificar la custodia exclusiva, dijo. Pero cuidado, cuando Laura reciba la notificación, podría reaccionar de forma impredecible. Roberto asintió, preparándose para el verdadero reto que le aguardaba. Al llegar a casa, encontró a Laura más nerviosa que nunca. Lo confrontó con los brazos cruzados: ¿dónde has estado todo el día? Roberto mantuvo la calma. Tenía cosas que atender en la oficina. Todo está bien aquí. Ella lo miró un momento antes de responder: sí, todo está bien, aunque me gustaría saber cuándo piensas traer a Ana de vuelta. Empiezo a pensar que no confías en mí para ocuparme de las cosas de casa. Roberto decidió no comprometerse. Ana está disfrutando del tiempo con mi madre. Cuando llegue el momento, volverá. No te preocupes. Laura frunció el ceño, visiblemente insatisfecha, pero no insistió. Roberto sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y esta frustración solo la hacía más peligrosa. Esa noche, tarde, revisó la cámara del pasillo y vio a Laura rebuscando en los cajones donde guardaba documentos importantes. Aunque no encontró nada, el simple hecho de rebuscar confirmó sus temores. Ella intenta entender lo que estoy haciendo, pensó, apagando el monitor. El tiempo es crucial. Debo asegurarme de que Laura no tenga oportunidad de manipular las cosas ni de poner a Ana en peligro. A la tarde siguiente, el abogado de Roberto llamó para confirmar que Laura recibiría la orden de custodia ese mismo día y le advirtió que se mantuviera alerta y tranquilo, listo para intervenir ante las autoridades si ella reaccionaba agresivamente. Roberto sintió el peso de la crisis inminente al colgar. Momentos después, Laura irrumpió en el comedor. Roberto le entregó el sobre y con calma le explicó que buscaba la custodia exclusiva de su hija, Ana. Furiosa, Laura lo acusó de espiarla y cuestionó su aptitud para ser madre. Roberto se mantuvo firme, insistiendo en que sus grabaciones y observaciones del abuso de Laura hacia Ana no le dejaban otra opción que actuar por la seguridad de su hija.
En los días siguientes, la ira de Laura se manifestó en portazos y comentarios mordaces, mientras Roberto, discretamente, reforzaba su caso, reunía pruebas, consultaba a su abogado y dejaba a Ana con su madre. Cuando Laura sugirió terapia familiar como distracción, Roberto se negó, el bienestar de Ana era su única preocupación. 3 días después, en la audiencia de custodia, el juez reprodujo fragmentos de los repetidos arrebatos emocionales de Laura y escuchó el testimonio de la madre de Roberto. Concluyendo que Ana necesitaba un hogar estable y cariñoso, el tribunal le otorgó la custodia exclusiva a Roberto y ordenó a Laura someterse a terapia obligatoria. De vuelta en casa, Roberto recogió a Ana de la casa de su abuela. Se abrazaron y sintieron un profundo alivio. Roberto inscribió a Ana en terapia infantil y buscó su propio apoyo, decidido a reconstruir una vida juntos basada en el amor, la seguridad y la confianza.